Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Pablo Rodríguez Ros y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Gemma Alcañiz Roy. Gemma es licenciada en Biología y tiene un máster en Estrategias de Gestión Ambiental por la Universidad de Valencia. Tiene más de 16 años de experiencia como técnica de medio ambiente y educadora ambiental. Actualmente es responsable de educación ambiental en la empresa IMEDES, el Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible, diseñando, coordinando y ejecutando programas, proyectos y campañas de educación, comunicación y participación ambiental. También coordinó el sector de educación ambiental y entorno digital de la fase de participación experta del Plan de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, el PAEAS. Participó como ponente en la sesión sobre comunicación, divulgación y acción ciudadana de las cuartas jornadas de educación ambiental a nivel nacional. Participa en el seminario del CNEAM, Respuestas desde la educación ambiental y la comunicación al cambio climático. Y por último, también colabora con el colectivo EA26. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. No me he dejado nada, ¿no? No, demasiado me parece. Bueno, una de las razones por las que estás aquí, obviamente, es porque eres una persona que es muy interesante hablar contigo por todo lo que haces. Y aparte, recoger un poco el guante de Isabel Moreno, que vino en el episodio 4 y nos dijo, yo si fuera ministra, yo invertiría más en educación ambiental. Y dije yo, Muy bueno, bien, muy bien. pues haremos un episodio de educación ambiental. Ya tuvimos uno de educación formal Muy bien. con Miriam Leiros y ahora vamos a hablar de educación ambiental pura y dura contigo. Así que bueno, aquí que se vea que en verdad a la gente que viene aquí propone algo se le hace caso. Muy bien. Entonces, yo lo primero que te quería preguntar, Gema, que es una pregunta que tiene lo suyo, es ¿qué es la educación ambiental? Bueno, esto la verdad es que es complicado, ¿eh? Es complejo. Es una pregunta muy interesante. Es con lo típico de me alegra que me hagas esta pregunta, porque hay tantas educaciones ambientales como personas que se dedican a la educación ambiental y entidades que hacen educación ambiental. No tenemos, hay varias definiciones, evidentemente, hay definiciones técnicas. Al final, para mí la educación ambiental es una educación que forma a las personas, pero va más allá. Lo que hace es capacitar a esas personas para que actúen, para que cambien su forma de actuar y para que ayuden en la lucha contra la emergencia climática y ambiental que tenemos actualmente pues, encima de nosotros. O sea, que podríamos decir bueno, que hay diversas definiciones, ¿no? Sí, sí, sí. La educación ambiental es un sector bastante ambiguo y tenemos tanto pues algunos debates sobre el nombre, ¿no? Está educación ambiental, luego está educación para la sostenibilidad, educación ambiental para la sostenibilidad o educación para la sostenibilidad. Bueno, estamos ahí un poco, lo puedes encontrar de diversas formas, ¿no? Igual que hay pues varias definiciones y varios nombres, pues también tenemos cierta ambigüedad sobre qué es lo que entra dentro de la educación ambiental y qué estaría fuera, ¿no? Hay unos límites que no están muy bien definidos y tampoco pues, lo mismo ocurre con las personas que se dedican a la educación ambiental. No tenemos como otros sectores un perfil muy definido de quién se puede dedicar a educación ambiental. Entonces, pues eso tienes como todo, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes también. Claro, y por ejemplo, mucha gente se preguntará, oye, ¿qué hay que hacer para ser educador ambiental? ¿No? Porque no, Claro. eso es otra pregunta del millón, ¿no? Porque ¿cómo se llega a ser educadora o educadora ambiental, ¿no? Porque no hay un estudio, o sea, no hay un grado universitario, por ejemplo, para ello, ¿no? Hay un ciclo formativo, ahora mismo hay Hay un un ciclo ciclo formativo. formativo que es el certificado de control y educación ambiental, AECA, que te forma para trabajar en educación ambiental. Aparte de este ciclo formativo, yo tengo compañeros que se dedican a educación ambiental, que cada uno es de una carrera diferente. Somos muchos de biología, como yo, también hay muchos de ciencias ambientales, que también sois un montón, pero aparte, pues hay gente de magisterio, gente de pedagogía, de sociología, de ciencias, lo que antes era educación física, de ciencias de, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, Ciencias de la de actividad física y del algo deporte. así, exacto, sí. Luego gente pues, de diferentes grados de FP, de temas de medio natural, ingenieros agrónomos,
licenciados en Bellas Artes también. Vamos, y la verdad es que yo creo que lo ideal para un equipo de educación ambiental, por ejemplo, como lo que tenemos en IMEDES, es que haya todos esos tipos de perfiles, porque al final lo que tienes es un equipo que es muy completo y que te puede servir para hacer proyectos muy chulos, porque tienen diversas formas de ver los problemas. Pero eso también, pues hay un poco de ambigüedad de quién puede ser educador ambiental. Y al final, ¿cómo se llega a educación ambiental? Pues porque te gusta, básicamente. Es un trabajo que, pues como muchos otros, te tiene que gustar, porque si no, pues te tiene que gustar el trato diario con la gente, te tiene que gustar hablar con la gente, no a todo el mundo, ¿no? Le gusta hablar y intercambiar opiniones. Hay veces que las personas a las que te diriges no están de acuerdo contigo y hay que saber explicar tu punto de vista sin llegar a pegar a nadie, que eso pues también es un requisito para ser educador ambiental. Y bueno, aparte de tener una base técnica que es imprescindible para poder hacer educación ambiental, aparte tienes que tener pues otros dotes comunicativos, de trato con la gente, para poder dedicarte a este trabajo. Bueno, ya salimos de qué es el concepto, ¿no? Qué es la educación ambiental y quién se dedica a ella, hacia quién va dirigida, ¿no? Porque también esto es un tema del que se habla poco, pero dentro del sector de la educación ambiental se habla mucho. Se habla poco desde fuera, ¿no? Porque la mayoría de gente, supongo que cuando escucha hablar de educación ambiental, lo primero que piensa es, bueno, pues charlas a los niños, ¿no? O sea, a gente me refiero cualquier La mayoría de la persona gente, que... puedes decir la mayoría de gente y Google, porque yo Y hice la prueba Google, ¿no? una vez, hice la prueba un día de buscar en Google imágenes, educación ambiental. Te salen todo arbolitos, cosas verdes, imágenes verdes y muchos niños. Y la mayoría en el exterior, el aire libre, y si no, pues haciendo manualidades. Haciendo un taller manipulativo con una huevera, con un yogur o con el rollo de papel higiénico, que vamos, deberían estar financiados los rollos de papel higiénico para educación ambiental, porque los utilizan muchísima gente para hacer talleres, ¿no? Eso es lo que la mayoría de la gente piensa, que nos dedicamos a hacer manualidades con los niños y hacer flores con hueveras. Y muchas veces los discursos de clase política, de administraciones públicas y tal, sí, la educación ambiental es fundamental porque hay que educar a los niños. Y bueno, pues al sector se nos llena el estómago de dolores al oír eso, porque en realidad sí, hay que educar a los niños que van al colegio y hay que O educarlos. sea, nadie está en contra de educar a los niños. Está muy bien, o sea, me parece bien. Los niños hay que educarlos, no meterles cosas en la cabeza, como alguna vez he oído, he leído, ¿no? Nosotros no le metemos cosas a la cabeza a los niños, sino transmitimos unos valores, transmitimos unos conocimientos y, bueno, pues eso intentamos que sea transformador y que lleve a un cambio de actitudes. Pero en realidad, y sobre todo, el discurso ese de hay que educar a los niños porque son el futuro. Ya, pero es que nosotros el problema lo tenemos ahora, en el presente. Entonces, yo necesito cambiar el presente ya, ahora, y si puede ser ayer. Entonces, para eso, ¿a quién va dirigida la educación mental? ¿Quién necesito que se dirija a la educación mental? ¿A la clase política? Lo siento muchísimo por ellos, pero es así, la clase política. La verdad es que hay muchas personas ya en la clase política que entienden lo que es la educación ambiental y que saben bastante sobre el tema y que están muy comprometidos, pero todavía hay mucho camino por hacer. ¿A quién más? A las personas que están dirigiendo empresas. Esas personas, pero por el hecho de que no vamos a hacer con ellos una actividad de flores con hueveras. Es que la educación ambiental es mucho más que eso. La educación ambiental para ese tipo de personas pues no será una actividad manipulativa, será un taller, una charla, un videoforum, otro tipo de actividad en la que al final lo que le haces es presentarles datos basados en la ciencia, porque por eso lo de que es importante tener una base técnica importante para dedicarte a la educación ambiental, para que puedas entender un documento técnico, un paper, un artículo científico, lo puedas entender y lo puedas transmitir a las personas que necesitan saberlo, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la ola de calor.
pues se puede hacer educación ambiental con médicos, por ejemplo, médicos y médicas que tienen que transmitir la necesidad de adaptarse al cambio climático y al aumento de olas de calor. Pues la educación ambiental puede hacer ese tipo de trabajo, de traducir todos los conocimientos científicos que hay sobre el tema, que es complicado porque pues hay terminología complicada, ¿no? en estos artículos científicos, traducir todo eso a personas que pues tienen una responsabilidad y pueden actuar ya mismo. Claro, muchas veces, como comentábamos en el episodio con Miriam de educación formal, en la educación, tanto la formal como la ambiental, siempre es como el comodín, ¿no? Que se usa cuando es la respuesta fácil que tú comentas también, ¿no? Hay que educar a los niños para que luego los niños arreglen este desaguisado, ¿no? Que eso a lo mejor en otro momento estaba bien como idea, porque había mucho tiempo para arreglar las cosas y a lo mejor se podía decir, bueno, ya crecerán y en 20 años que lo No, arreglen, ¿no? pero es que tú y yo ya hemos crecido y estamos haciendo cosas, ¿no? Nosotros ya somos esa generación que ya tuvimos educación ambiental y estamos haciendo cosas. O sea, hay que seguir. O sea, hay que seguir, pero hay gente que tuvo esa educación ambiental, pero no llegó a tener esa educación ambiental o no le llegó O a no impactar. no No, la como, ejerce. sí, 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 o no lo pilló el mensaje. Y entonces hay que seguir transmitiendo, ¿no? Porque al final yo no conozco a nadie que haya dicho estoy en contra de la educación ambiental. Es un concepto que todo el mundo, vamos, encantado y todo el mundo, ante cualquier problema, la solución siempre es que hace falta educación ambiental. Que hay veces que dices, bueno, hace falta educación ambiental o llega un momento que igual hace falta sanciones también, o sea, ya hay cosas que la gente ya sabe, o sea, que tú no tienes que tirar una colilla en la playa, yo creo que eso ya se sabe, o sea, ahí sí puedes hacer algo de concienciación, tal, pero eso ya se sabe, hay poco que explicar mucho más, ¿no? Hay veces que no todo es educación ambiental tampoco. Yo quiero que se haga mucha educación ambiental, pero también que no se le dé toda la responsabilidad de solucionar los problemas de la educación ambiental. Hay cosas que ya se deben dar por sabidas y que la población ya la sabe, ya la conoce y que la ciudadanía, pues hay gente que si no lo hace, por mucha educación ambiental que pongas, pues no va a cambiar. Y lo que comentabas de los niños, ¿no? De vender a los niños. Pues una vez hice un artículo sobre este tema de los niños, ¿no? La responsabilidad de los niños, porque en un catálogo de libros y de materiales para niños sobre cambio climático, empecé a leer los títulos y todos los títulos eran ¿cómo puedes salvar el planeta? Los niños salvarán el planeta. ¿Cómo ser un superhéroe del planeta? Y, ostras, es que estamos transmitiendo una responsabilidad a la infancia y a la juventud de hoy en día que es demasiada responsabilidad. Si es demasiado para nosotros, para ellos, y a mí alguna vez algún niño me ha dicho, es que nosotros no tenemos la culpa de todo. Y dices, no, ni por asomo, ni lo he pretendido decir. En ningún momento hay que... La infancia actual no tiene la responsabilidad de lo que está pasando y está muy bien que se les enseñe y desde que empiezan a tener hábitos, ¿no? En infantil, en educación infantil, lo que se transmiten son hábitos. Si en educación infantil tú transmites que hay que apagar las luces siempre, cuando sean mayores es un hábito que tienen adquirido. Si el hábito en el colegio es que las hojas se utilizan por las dos caras, es algo que lo dan por hecho y eso es así, no hay que plantearse nada, ¿no? Y es verdad que hay que implantar esos hábitos, pero aparte, pues hay que trabajar con el profesorado, por ejemplo, porque si el profesorado no lo hace, difícilmente, por mucho que tú vayas un día a un colegio, vas a transformar nada, si luego ven que sus profesores y profesoras no lo están haciendo. Tenemos múltiples múltiple público objetivo y a cada uno pues hay que acercarnos de una forma diferente y eso es lo complicado también, encontrar el discurso adecuado para cada uno, porque pues igual estás haciendo un cuentacuentos con niños y niñas de 3 años que de repente por la tarde tienes que estar en una asamblea ciudadana explicando pues cómo pueden formar una comunidad energética local, ¿no? Pues hay que adaptar, el discurso no es el mismo, las herramientas no son las mismas y, y, y aunque la persona que lo hace sea la misma, pues se tiene que adaptar.
Claro, no. Yo siempre he pensado así, ¿no? Acerca de la educación ambiental, que creo que en el tiempo actual, pues, debe dirigirse, no sé si principalmente, pero a lo mejor con bastante rotundidad a estos sectores que tú comentas, aparte de los niños y aparte de los jóvenes, ¿no? Porque sí que es cierto que son los sectores que toman determinadas decisiones, tanto los políticos, la administración pública, a todos los niveles, a nivel local, a nivel autonómico, a nivel estatal, y luego también a las empresas, que es algo que muchas veces se nos olvida. Aquí también hay un aspecto que sí que es ciertamente generacional, que es que la cuestión del cambio climático es una cuestión relativamente nueva en cuanto a, por ejemplo, en cuanto a la formación acerca del mismo. O sea, hay generaciones que cuando estaban en el colegio, en el instituto, era un tema que no pertenecía al currículum. Entonces, si no pertenecía al Y no hay que currículum... irse muy No, no, lejos, no. ¿eh? Yo Yo pregunto. mismo, prácticamente, lo comentaba en el episodio con Miriam. Yo hace poco me encontré un libro mío de, creo que era segundo de la ESO. Yo en segundo de la ESO era el año 2002, 2003. Y en 2002-2003 el cambio climático era un recuadrito al final de un Sí, capítulo, de verdad, que ponía, de esto que ponía, ¿quieres saber más? Y ponía el cambio climático y te ponían ahí 2 párrafos y a correr. Claro, yo claro. ni siquiera me lo leí. Y yendo un poco más a la educación, cuando intentáis desde la educación ambiental, por ejemplo, que determinadas maneras de transmitir el conocimiento y los valores ambientales, por ejemplo, la educación formal, em, em, ¿notáis alguna dificultad? Porque yo te pongo un ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo muy clásico que mucha gente de mi generación vivió. Y es el ejemplo de las 3 Rs, ¿no? Que siempre se decía, que luego no son 3, ahora son 8 las que sean, ya ni me acuerdo, pero cuando yo era pequeño eran 3, ¿no? Y era reducir, Muy bien, reutilizar y reciclar, muy bien. ¿no? Y claro, te decían reducir, reutilizar y reciclar, pero luego siempre se hacía una actividad o el temario, al final todo siempre está enfocado en reciclar. O sea, es decir, te decían que hay 3 cosas, pero por lo que sea, solo te explicaban cómo hacer una. Y no te explicaban la primera, que es la más importante, que es reducir, ¿no? Entonces, a mí, yo, por ejemplo, me acuerdo de haberlo hablado y sigo hablándolo con muchos amigos míos que tienen la misma sensación, la sensación de que nunca se nos decía, pues se nos decía, bueno, pues con este bote yo qué sé, con este bote de Colacao te puedes hacer un lapicero, pero nadie te Sí, decía, oye, en vez del bote de Colacao de 1 kilo, si soy mucho en casa, compra la caja de cartón de 5, ¿no? O sea, eso nunca te lo explicaban, ¿no? ¿Cómo se vive eso desde la educación ambiental? O sea, ¿es difícil transmitir este tipo de cosas a la educación formal o no? sí, bueno, a la educación formal y a todo tipo de público. Pasa algo muy curioso con la regla de las 3 Rs. Yo lo pregunto un montón de veces, ¿no? Cuando tengo algún grupo así y vamos a hablar algo de residuos, le pregunto, bueno, ¿conocéis la regla de las 3 Rs? Sí, ¿cuál es? Y, ostras, mogollón de veces, si saben que hay una regla de las 3 Rs, cuando les preguntas, te dicen lo primero, reciclar. Y digo, sí, bueno, pero no es la más importante. ¿Cuál es? Reutilizar. Sí, vale, pero no es la más importante. Y reducir es la que siempre se le olvida a todo el mundo. Es lo que tú dices, es que siempre se le ha dado menos importancia por múltiples motivos. Por quién financia la campaña, porque es más difícil de explicar, porque es más difícil de visualizar, porque es muy difícil hacer, muchas veces a nosotros nos piden hacer un taller manipulativo, y además lo entiendes, ¿no? Tú no puedes ir y soltar una charla y tal, no sé qué, tienes que hacer algún taller manipulativo. Un taller manipulativo de reducir es realmente es mucho más sencillo hacer, es lo que te decía antes, ¿no? Del cartón del papel Claro, higiénico, claro. ¿no? Que es más fácil, pues mira, con esto, y se vende como que es un taller, bueno, de reciclaje. No, no es de reciclaje, es de reutilización y en todo caso lo que estás haciendo es perjudicar el tratamiento de ese residuo, porque claro, si lo piensas, si tú a un rollo de papel Claro. higiénico lo que haces es pegarle gomets y ponerle pegamento y ponerle purpurina, que es ya lo peor, entonces lo que estás haciendo es empeorar, o sea, eso, claro, eso sería educación mental. Bueno, pues depende, ¿no? Sí, sí, Podríamos discutirlo, porque al final es un taller manipulativo que tú haces, pero que, o claro. sea, no es una educación mental transformadora. Tú no vas a lograr Mm. un cambio de actitud de esa persona haciendo ese taller. Lo realmente transformador es reducir residuos. Y claro, ahí está el problema, que es más difícil hacer ese tipo de explicaciones. Es más, muchas veces es más difícil también de que entiendan la importancia de reducir
Pero bueno, al final es lo que nos toca. Lo que nos toca es explicar que el mejor residuo que hay es el que no se produce. Y tiene que pasar todo por ahí, todo empezar por ahí y recalcarlo al principio y al final de la actividad, que lo principal es reducir residuos. Que luego una vez que los tienes, si lo puedes reutilizar, genial. Y si no lo puedes reutilizar, en realidad también hay que explicar dónde va cada residuo, ¿no? La separación, que no es reciclar, sino separación. Y tienes que explicar, tienes unos contenedores en la mayoría de las ciudades, hay unos contenedores de colores en la calle y tienes que explicar para qué sirven, porque para eso están. Entonces, pero bueno, lo fundamental, ¿qué es lo de reducir? Pues es más difícil. Y lo que decías es que si nos costaba la educación formal, pues depende mucho del profesorado. Ahí es que hay tanta diferencia de un profesorado que esté convencido y que de verdad le interese la actividad, de otro que dice, mira, pues viene una actividad 1 hora gratis y no tengo que hacer nada y ya está, ¿no? Y lo que te comentaba antes de a quién dirigir la educación ambiental. Yo he visto profesores muy motivados y muy concienciados con el tema de educación ambiental que tenían materiales de temas, por ejemplo, de esto de residuos en su clase, tal, que estaban mal, que tenía que pues lo típico, ¿no? El contenedor de vidrio y ponían el vaso al contenedor de vidrio y te llegas ahí y decías, ostras, ¿cómo le digo que eso que está explicando está mal? Entonces, eso, una cosa más o menos sencillita. Si te metes en el cambio climático, la necesidad de formar al profesorado es fundamental. De formar al profesorado, de formar por ejemplo, medios de comunicación. Nosotros hemos hecho actividades de educación ambiental con periodistas. Son estupendas, la verdad es que son actividades que son muy enriquecedoras por ambas partes, ¿no? Y que nos sirven a nosotros como educadores para saber explicarnos mejor y a los periodistas para, bueno, no enseñarles cosas porque saben muchas cosas ya, pero bueno, algunas cosas, matizar algunos mensajes que no son del todo, digamos, correctos. Entonces, bueno, pues es complicado, hay que adaptar muchas cosas. No, yo te lo comentaba porque es un poco la experiencia que yo creo que mucha gente que nos hemos formado en el sistema educativo hemos tenido una educación ambiental que ha sido de aquella manera, ¿no? Yo la veo aún peor de lo que mucha gente la ve, pues porque obviamente luego a nivel universitario me formé en las cuestiones ambientales, yo soy ambientólogo, entonces, claro, luego te das cuenta de determinadas cosas que dices, madre mía, que me han estado enseñando, ¿no? Y luego también muchas veces se deja la educación ambiental como algo, o al menos en mi época se dejaba mucho como algo accesorio, como algo que no era tan importante dentro del currículum. O sea, era más importante que te supieras el río que pasa por, yo qué sé, yo era de la región de Murcia, pues era más importante saberme el río y los montes de Galicia con 10 años que algo que pasaba al lado de mi casa desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y yo creo que se pueden hacer las dos cosas. De Claro. hecho, una Lo he cosa hecho que lo yo mejor nunca... es relacionar las dos cosas, Claro, porque yo son una cosa aprendizajes que... significativos, que tú lo que vayas a explicar esté relacionado con lo que la persona conoce Claro, y siente, claro. ¿no? Que es lo mejor para lograr un aprendizaje significativo, que lo que expliques vaya a tener un reflejo en lo que la persona vive día a día. Claro, de hecho yo, por ejemplo, no lo he contado nunca, pero mi primera aproximación a la educación ambiental es bastante graciosa porque yo estaba como en tercero o cuarto de primaria y en el cole público al que yo iba, el cole de mi barrio, se abrieron las actividades extraescolares y había una que era educación ambiental y salida a la naturaleza. Y a Anda, mí qué ya me bien. gustaba mucho de pequeño todo esto, ¿no? Y yo me matriculé, yo me prescribí ahí, yo dije, no, yo quiero hacer esto. Y entonces me prescribí. Y nada, yo las semanas antes de empezar el curso, vais súper nervioso, madre mía, y ahora va a salir esto, no sé qué, cuando salga de clase. Y bueno, el primer día de clase me dijeron, oye, eres el único que te has apuntado, Pobrete. entonces la actividad no se va a hacer. Y así es como yo empecé a jugar al fútbol. Y acabé siendo canterano en un equipo de fútbol sala. Yo empecé a jugar al fútbol porque me echaron, o sea, no salió mi curso de educación ambiental, ¿no? O sea, que, Madre mía. y de hecho al final el deporte yo creo que a partir de ahí jugó un papel muy, muy importante en mi vida gracias a que la educación ambiental no salió en mi cole, ¿no? Pero es bastante triste, ¿no? Yo me río, Sí, pero sí, sí. ciertamente, por eso digo que se dejaba como algo accesorio, ¿no? Como, bueno, pues si tú quieres saber más de esto y Claro, salí en la naturaleza alrededor de tu ciudad, que en mi caso era Cartagena, pues ya te apunto una actividad extraescolar que si quieres. Ahora bien, tienes que elegir entre eso y fútbol. Claro, la claro. mayoría de niños Ah, decían, pues sí, fútbol. Y claro, niñas, pues también, claro. es que el equipo era mixto en aquella época, o sea que todo el mundo al fútbol o al voleibol. Y aquí, pues dos o tres que nos gustaba eso o el ajedrez, pues nada, pues que no, pues al Claro. final no podíamos, ¿no?
Y ya yo sé que ahora no es así, ¿no? Porque mi madre es maestra y sé que ahora las cosas han cambiado mucho, pero en mi época somos una generación que somos bastante jóvenes, como tú decías antes, que no hay que irse tan atrás, que es No, no, gente no. que somos bastante jóvenes que hemos sido educados ambientalmente de una manera que vaya tela. No, Y pero te que, quería... perdona, los mensajes que estamos dando ahora, posiblemente cuando mis hijas sean mayores dirán, pero ¿qué decíais? O sea, yo lo de hace tiempo ya puse, pues eso que te pones a buscar y ordenar papeles, ¿no? Y bueno, yo estaba en un grupo scout y una de las primeras cosas que tengo de educación ambiental es un folio que guardo porque soy muy trastera, un folio de las normas en la naturaleza, ¿no? Y era pues como tal. Una de las normas que ponía era que los botes y los botes de vidrio, que los enterrases. Y eso es lo que ponía, pero era como, o sea, pero como bueno, ¿eh? O sea, tú tienes que hacer esto, o sea, cierra, si vas por algún sitio y hay una valla con animales, ciérrala al salir, no sé qué, y tus residuos, entiérralos. Y Sí, claro, sí, lo ves ahora y dices, yo fui pero bueno, ¿qué scout me contabas? también. Sí, sí, yo soy scout, yo fui scout 15 Sí, años, hasta monitor también. Y sí que es verdad, yo me acuerdo, por ejemplo, de cuando yo era muy pequeño en Lobatos, que para que la gente no lo sepa, pues de 8 a 11 años, sí, que me acuerdo que entró una normativa que era la primera vez que se prohibía el tema de hacer hogueras, ¿no? En sí, el monte, en verano, que es cuando son los campamentos, ¿no? Y yo me acuerdo, recuerdo yo a monitores míos cuando yo era pequeño, enfadadísimos, sí, 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 sí. porque, ¿por qué no se podía encender fuego en el monte? Y claro, luego lo piensan, dice, madre mía, y nosotros éramos los scouts, que supuestamente somos los que, dentro de la sociedad, a lo mejor de lo que más concienciado debería estar con Sí, estos sí, sí, sí. asuntos, y todos estos cambios pequeños que han ido pasando poco a poco, yo los recuerdo como vamos, como siempre unas broncas, y el tema del fuego me acuerdo muy bien de, vamos, ya no se puede hacer fuego, no sé qué, no sé cuánto, y claro, y No, no. joder, Claro, yo si es que, cuando iba a campamento de pequeña, que fui desde los 8 años, hacías fuego, donde en cualquier sitio, para hacerte la comida, hacías una fogata y tal, cortabas cualquier árbol para hacer una construcción y tal, y claro, luego con el tiempo, pues nada de coger, ya directamente ni podías coger ramas que hubiese tal, o sea, claro, ha cambiado muchísimo, ya lo ves y dices, pero éramos unos bárbaros ahí, es que podíamos haberla liado y hubo gente que la lió, claro, pues en mi grupo no, ¿no? Pero porque tuvimos suerte y algún susto hubo, pero claro, hubo mucha gente que la lió porque yo controlo, pero al final yo controlo con el fuego, pues no vale, ¿no? Entonces, claro, por suerte por suerte evolucionamos. Y yo creo pensar que hacemos una educación ambiental. De hecho, yo creo que se hace educación ambiental mucho mejor que hace 10 años. Ya se hace educación ambiental mucho más técnica, basada, como te decía, en datos científicos, hay relación con equipos técnicos, que antes pues era más temas manipulativos y el tema de más se relacionaba educación ambiental pues con salir a la naturaleza y ya está, ¿no? Y salir a la naturaleza y yo recuerdo a mi profesora de geobotánica de la carrera meterse en el parque natural ahí dentro de la maquia y chafando todas las plantas y ahora lo pienso, digo, pero bueno, pues por suerte evolucionamos y yo espero que sigamos evolucionando y que dentro de 20 años nos digan, oye, pero vosotros qué bárbaros erais y qué hacíais, que la cosa vaya mejor. sí, sí. Bueno, y comentabas, ¿no? O al principio, yo mejor dicho, te presentaba diciendo que habías asistido a la jornada de comunicación, divulgación y acción ciudadana de la jornada de educación ambiental a nivel nacional, que han sido ahora fueron al final del mes de junio. Mm. Eh, no sé si hay alguna novedad o algo interesante relacionado con esta jornada, pero me gustaría preguntarte hacia dónde se está moviendo ahora la educación ambiental, al menos a nivel estatal. ¿Hacia qué cuestiones? ¿O hay Ujú. algún cambio significativo? Bueno, el cambio significativo es que se han hecho jornadas. Eso es un cambio significativo de las últimas. Hacía más de 20 años que no se hacían jornadas de educación ambiental a nivel estatal, o sea que es un cambio ya significativo. Y el otro cambio significativo fue que por fin tenemos un plan de acción de educación ambiental. En la COP25 en Madrid se presentó en diciembre de 2019, de 2019, sí. Sí, sí, es que hace tanto ya que Sí, sí, yo estuve ahí. Es que eso fue el momento, es que fue justo antes de la pandemia, o sea, fue el pues ahí momento en nos el que comíamos cambió el mundo. todo. Ahí nos comíamos el mundo. Sí, sí, sí. Bueno, claro, pues a principios de diciembre, finales de noviembre, tal, pues el CNEAM nos llamó a varias personas y nos dijeron, oye, que vamos a hacer un plan de acción
de educación ambiental para sostenibilidad y lo vamos a hacer con grupos de expertos y expertas y bueno, pues nos llamaron algunas personas para que coordinásemos esos grupos de expertos y expertas, ¿no? Entonces, en diciembre en la COP25 nos reunimos, fue la primera reunión, nos presentaron cómo se iba a hacer el plan de acción, cómo teníamos que hacerlo, los sectores que había, ya lo presentamos allí en la COP, vino la vicepresidenta, vino Teresa Rivera, ya se ponía en marcha y en 2020 iba a ser el año del... Íbamos a tener el PAEAS, iban a hacer las jornadas para presentarlo y tal, ¿no? Bueno, pues estos grupos de expertos y expertas, la idea era que se reuniesen en el CNA para, pues para decidir qué acciones de cada sector eran las prioritarias. Pues mi grupo estaba previsto para el 16 de marzo. Nos íbamos al CNEAM ahí el 16 de marzo. Pues evidentemente no hubo ni reunión en el CNEAM ni nada. Era todo el mundo en su casa y todo paralizado y a ver qué pasaba, ¿no? Como todo, vamos. Estuvimos ahí un mes y medio así de a ver esto por dónde va, ¿no? Porque estábamos todos, claro, en un momento histórico ahí que no sabíamos muy bien hacia dónde iba la cosa. Y al final se vio que iba para largo, entonces dijimos, bueno, pues la participación presencial hay que hacerla online. Y pues nada, yo con un grupo de personas que fueron súper amables y que nos reuníamos los viernes por la tarde, a las 4:30 del confinamiento, los viernes por la tarde ahí, que incluso por un error mío de esto de que estás confinado y no sabes qué día vives, les convoqué el 1 de mayo en plena fiesta ahí a las 4:30 de la tarde proponiendo actividades de educación ambiental, acciones de educación ambiental. Bueno, pues al final la sacamos, en junio se hizo el documento, luego pasó por una fase técnica, se ha alargado un montón y bueno, por fin ya está, ha pasado por el Consejo de Ministros, el PAEAS, hay un plan de trabajo para 2 años. Entonces, todo esto lo que hace es darle un impulso a la educación ambiental. El Ministerio, el MITECO y el Ministerio de Educación han comenzado a colaborar para hacer el PAEAS, el plan de trabajo, que antes pues parece algo obvio, ¿no? Pero no había esa conexión. Entonces, bueno, ya tenemos un plan de trabajo, tenemos un plan de acción para hasta 2025, creo que es. Hemos hecho unas jornadas que por fin nos hemos podido reencontrar tras un montón de años. Entonces, más que novedades en el sector de que se vayan a hacer cosas diferentes, lo fundamental es que se está dando una entidad a esto de la educación ambiental. No es 4 personas, cada uno por su cuenta, haciendo actividades, sino que se han organizado grupos de trabajo a nivel de todas las autonomías para poner en común lo que están haciendo, que pues es algo que también es muy interesante, que no vaya cada comunidad autónoma haciendo la lucha por su cuenta cuando los problemas son en gran parte los mismos y las acciones pueden ser las mismas y se pueden establecer sinergias muy importantes. Que el Ministerio de Educación haya tenido en cuenta el PAEAS y que haya participado, pues también es muy importante porque, aunque la educación ambiental no es solo para niños y niñas, es una realidad que en gran parte de la educación ambiental se hace en las aulas, en la educación formal. Tanto el profesorado, que hay profesorado que hace educación ambiental estupendamente, como proyectos de educación ambiental que se centran en los colegios por la dinámica que favorece mucho el hacer acciones de educación ambiental. Entonces, todo esto lo que está dotando de un contexto y de, pues, eso, de un plan, de como un futuro común que es muy interesante para la educación ambiental. Aparte de todo el proceso de reflexión que ha supuesto la actualización del libro blanco de educación ambiental, que bueno, pues a mí me tocó coordinar la parte que en principio se llamaba educación ambiental y redes sociales, que luego vimos que redes sociales se quedaba corto y lo cambiamos el nombre por entorno digital. Evidentemente, cuando vi el libro blanco de educación ambiental, que hace 20 años que se escribió, no aparecía nada de redes sociales. Pues bueno, todas estas cosas, lo que decíamos antes en el libro blanco de educación ambiental, el cambio climático, vamos, prácticamente ni aparece. El tema del ecofeminismo ni se nombra. Entonces hay muchísimas cosas que se han ido incluyendo y que hay que, pues la educación ambiental ya no es solo cerrar el grifo, separar tus residuos y apagar las luces. Son muchísimas otras cosas. Se nota mucho que hemos estado muchos años diciendo esos mensajes, es verdad, y yo soy la primera que esos mensajes eran los básicos y típicos, pero hay muchísimas otras cosas
que podemos hacer y que debemos hacer. Entonces, es donde hay que hacer hincapié, ¿no? Yo alguna vez he intentado decir, no, estas cosas ya las deberían dar como sabidas, ¿no? Lo de apagar la luz, cerrar los grifos y tirar cada cosa a su sitio, pero no, o sea, por desgracia todavía no nos podemos dar por sabidas, ¿no? Pero hay que avanzar y seguir dando otros mensajes que son mucho más transformadores a nivel de que de verdad supongan un impacto en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Una mejora, una reducción considerable de emisiones y una adaptación al cambio climático. Tenemos un montón de problemas nuevos por delante. Y yendo un poco hacia el futuro y pensando en el futuro de la educación ambiental, ¿qué cosas crees tú que habría que lograr en un futuro en esta cuestión? ¿Y qué propuestas se te ocurren o ideas para lograrlas? Ay. Para mejorar la educación ambiental es fundamental una profesionalización de la educación ambiental y un empoderamiento de la educación ambiental, que es una palabra, esto del empoderamiento es una palabra como que se utiliza mucho, ¿no? Y las palabras que se utilizan mucho a veces pierden un poco de contenido, pero al final darle prestigio a la educación ambiental. No es desprestigiar que se diga que la educación ambiental es cosa de niños, no es que sea desprestigiar, pero es quitarle parte de su valor y de la fuerza que puede tener, porque pueden hacer muchas más cosas en educación ambiental, aparte de hacer actividades con escolares. Entonces, yo creo que si el PAEAS logra que se trabaje en esa parte de profesionalización, estaba intentando también a través del PAEAS, pues retomar el tema de las asociaciones de educación ambiental, que bueno, pues no lo llevamos muy bien, estamos ahí en ello. Y establecer como un mínimo de qué es educación ambiental y un mínimo de qué tiene que tener una actividad para que se denomine educación ambiental y qué mínimo tiene que tener una persona para que pueda trabajar en educación ambiental, ¿no? Pues eso sería estupendo para... No todo esto, no cualquier actividad en el medio natural es educación ambiental, no cualquier taller manipulativo en el que se utilicen residuos es educación ambiental. Entonces, sí que se está trabajando también, se va a hacer un grupo que va a trabajar el tema de calidad de educación ambiental. Yo creo que poco a poco estamos plantando muchas semillitas de muchas cosas que pueden ayudar a que la educación ambiental se tome más en serio, porque es verdad que lo que te decía antes, ¿no? Todo el mundo le parece genial y estupendo la educación ambiental y todo el mundo cree que necesitamos mucha educación ambiental, hace falta mucha educación ambiental, lo lees en un montón de sitios y cualquier comentario de tuyo, es que hace falta mucha educación ambiental. Vale, necesitamos dinero. No, dinero no. No, y esto de educación ambiental, estos cobran poco, ¿no? Estos de los educadores ambientales, total, esto lo hace cualquiera, ¿no? Bueno, pues como no lo hace cualquiera, tienes que, o sea, si al final lo que quieres es que sea personas formadas y con una base técnica, pues tienes que pagar como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues dotar de ese prestigio de que se sepa lo que es educación ambiental a través de pues, los contratos de la administración pública, los pliegos de las administraciones públicas que tienen que ver con la educación ambiental, pues que planteen un mínimo para las empresas que se presentan. Eso ayudaría mucho a que se pudiese hacer mejor educación ambiental. Ya solo con que se lograse cierta estabilidad de los equipos de educación ambiental, ya con eso tienes gran parte ganado, porque una estabilidad te permite tener un equipo formado, tener un equipo con experiencia, bueno, todo eso te permite que las actividades mejoren, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que muchas veces las personas se meten en educación ambiental mientras termino la carrera, mientras me saco la posición, mientras encuentro otra cosa. Entonces, que sea un trabajo de paso hace que las personas no se involucran, no se forman, porque ¿para qué si es un trabajo de paso? Entonces, si logramos que haya una estabilidad, que la gente que trabaja en educación ambiental se pueda ganar la vida dignamente haciendo educación ambiental, todo eso hará que mejore las actividades que se realicen y la formación que tiene ese equipo. Entonces, parece una tontería, pero bueno, pedimos algunas de esas cosas pues que
que se mejore en las condiciones de los equipos de educación ambiental, de las personas que trabajan en educación ambiental. Sí, súper interesante esto que comentas de profesión de paso, ¿no? Como me meto en esto mientras tal. Y luego hay otra cosa muy interesante que has comentado, que es el tema de los pliegos de las administraciones públicas. Concretamente, la cuestión de las administraciones públicas, claro, con la educación ambiental pasa una cosa súper curiosa, que a priori podría parecer positiva, pero yo creo que a veces no lo es tanto. Y es que la educación ambiental es competencia de todo el mundo. O sea, con esto qué quiero decir, la educación ambiental es competencia estatal, es competencia autonómica y es competencia municipal. Y esto que a priori parece positivo, porque al fin y al cabo todo el mundo puede hacer, todos los estamentos de la administración pueden hacer actividades, pueden fomentar la educación ambiental en sus distintos planes, programas, actividades, etcétera, etcétera. Pero a su vez, como es de todo, a veces pasa que no es de nadie. Y entonces pasa muchas veces que, porque esto lo he vivido yo en la administración, en otras cuestiones desde dentro, que cuando unas competencias son de todo, claro, es muy fácil decir lo que tú comentas, ¿no? A veces, bueno, necesito dinero y que te digan, no, 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 mejor lo pedimos, por ejemplo, ¿no? Se lo dice a un municipio y te dice, no, no, mejor lo pedimos a la comunidad que tiene más dinero, ¿no? Y luego lo dice a la comunidad te dice, no, no, mejor lo pedimos al Estado que tiene más dinero. Hombre, pues por supuesto que cuanto más suba, más dinero hay. Si quieres llega hasta la Unión Europea, pero yo lo que quiero hacer es un taller aquí en mi municipio, ¿sabes? Y eso yo conozco a gente que trabaja en la educación ambiental que me lo comenta mucho, ¿no? Que dicen, pero si es que los ayuntamientos, por ejemplo, podrían hacer un montón de educación ambiental, y de hecho la hacen, ¿no? Pero que podrían hacer, igual que las comunidades. Y a veces lo peor que puede pasar, yo creo que cuando las competencias no están claras de quién son o no están definidas y no son de nadie, es un problema. Pero también puede ser un problema a veces cuando son de todos. Porque entonces, Sí, sí, claro, nadie ejerce, está a dividido. veces, claro, se lleva mucho lo de escurrir el bulto, y si no hay una prioridad política clara que una persona dentro de la administración o un grupo de personas concretas digan, no, 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 aquí se apuesta por esto sí o sí, muchas veces se diluye y es francamente, y claro, tiene que ser francamente frustrante, ¿no? Sobre todo desde dentro de vuestro sector, ¿no? Porque lo mismo que me estás comentando tú, ya te digo, que otra gente me lo ha comentado también. Y yo creo que en eso, bueno, sí que es verdad que al final el Estado tiene que fijar unas líneas generales y unos planes grandes en el cual pues se vayan marcando el trabajo de las comunidades y luego a nivel y luego llegando hasta el nivel municipal, ¿no? Pero muchas veces los municipios en estas cuestiones yo soy un poco crítico porque creo que escurren mucho el bulto, como no solo en la educación ambiental, por ejemplo, con el cambio climático. Hace unos episodios lo comentaba yo también. Hay municipios en España que pueden hacer por el cambio climático más que comunidades autónomas enteras. Sí, O sea, sí, sí. pero literalmente porque tienen muchísima más población, porque tienen un montón de competencias súper relevantes. Y entonces, claro, con esto quiero decir que muchas veces estos niveles administrativos, según qué cuestiones, no tienen mucho sentido, porque es como, pero si este ayuntamiento es como si fuera un país pequeño. Sí, sí, sí. Sí, es que hay ¿No? ayuntamientos Claro, y de- pasa con la educación ambiental, pasa con actuar contra el cambio climático, por ejemplo, para reducir las emisiones. Los ayuntamientos tienen un montón de competencias para reducir las emisiones y muchos no hacen absolutamente nada, a no ser que desde Europa peguen un toque diciendo, oye, que aquí hay que hacer zonas de bajas emisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que muchas veces, creo que en temas ambientales, así en general, educación ambiental, cambio climático, lo que sea, siempre nos centramos mucho como opinión pública en hablar de las comunidades autónomas o del Estado. O sea, siempre no focalizamos siempre en esos estamentos. Y yo creo que hay que prestarle un poco más de atención a los municipios y que la gente en los municipios se lo tome un poco más en serio también. Yo es que soy muy crítico con este tema, porque pienso que también a los municipios, esto de que tú dices, el patadón, patapum para arriba, ¿no? El echarlo, lo suelen hacer mucho y bueno, es un poco frustrante, Mira, creo. una cosa, ¿cómo puedes facilitar la educación ambiental? ¿Cómo puedes fomentar la educación ambiental? ¿No? Bueno, pues en la Comunidad Valenciana tenemos un caso que cuando se hizo la revisión del Plan Integral de Residuos, pues por una alegación y por convencimiento de la Consellería, se incluyó dentro del Plan Integral de Residuos una obligación de que todos los municipios tienen que tener un educador ambiental. Para tratar tema de residuos, esto lo podemos valorar, ¿no? Pero bueno, para un educador ambiental para este tema. Una obligación para todos, al menos uno, y los municipios más grandes, pues en función de la población, pues tienen que tener 2, 3, 4, hasta 8 municipios, hasta 8 educadores.
¿Qué pasa? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que es que está funcionando genial, que es para municipios de menos de 5.000 habitantes y se hizo a través de la Diputación de Castellón. Es un proyecto para 4 años y ¿qué te permite? Te permite hacer una educación ambiental. ¿Sabéis lo que son? Médico de cabecera, ¿no? Pues no, estos municipios tienen educador de cabecera. Tienen un educador ambiental con el que pueden contactar. Fundamentalmente es para temas de residuos, pero la verdad es que bueno, pues, salen temas paralelos, porque al final los residuos tienen también que ver con el cambio climático, tienen que ver con la conservación del medio natural, tienen que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, estos municipios, que son municipios pequeños, que muchas veces quedan olvidados en otros programas, pues tienen un contacto directo con una persona, con dos, porque lo tenemos organizado por parejas, con los que pueden contactar para solicitarles, oye, que es que, y es ideal porque el municipio va a instaurar el puerta a puerta. Puedo hacerlo de dos formas. Yo instauro el puerta a puerta porque quiero instaurarlo, porque el alcalde o la alcaldesa quiere hacerlo, o el equipo de gobierno quiere hacerlo, ya está, lo instauro, lo pongo, y el vecino o vecina tiene que hacer esto y ya está, y lo tiene que hacer. O puedo hacer otra cosa. Puedo hacer un proceso previo de educación, de información, de concienciación, de explicar por qué voy a instaurar ese proyecto así, por qué es mejor el puerta a puerta que los contenedores, cómo va a funcionar, solucionar las dudas previas, solucionar todos aquellos problemas que sabemos que van a surgir, porque es un proyecto que se ha hecho en otros municipios y ya sabemos qué problemas van a surgir y solucionas a la gente antes de que los tenga. Y cuando se instaura el puerta a puerta, la población está ya mucho más a favor de ese proyecto, porque ya lo conoce, sabe lo que va a pasar, por qué es mejor ese proyecto que otro, qué beneficios tiene. Pues muchísimo mejor yo le digo, utilizar a la educación ambiental, en el buen sentido, o sea, de utilizarnos para esas cosas que se van a instalar, cuando se va a implantar una nueva legislación, una nueva forma de gestión de residuos o tema de eficiencia energética, lo que sea. Utilizar la educación ambiental para que el cambio sea más fácil, para que la población sepa por qué tienen que ahora de repente cambiar sus hábitos. Entonces, sí, normalmente cuando la población, todos, lo que queremos todos es información. Y es que nos cuenten las cosas y que no nos impongan las cosas como si fuéramos bebés que no tenemos conocimiento, ¿no? O sea, ya somos mayores, explícame por qué va a pasar con mis residuos, dónde van, qué problema hay si no lo hago así. Y evidentemente va a haber gente que está en contra, porque hay gente que, no sé, por naturaleza está en contra de todo. Pero la mayoría de la gente, cuando le explicas las cosas y le explicas por qué, lo acogen perfectamente. Entonces, pues bueno, en este caso, esta obligación que implantó el Plan Integral de Residuos, pues está haciendo que muchos municipios tengan un educador ambiental cuando de otra forma ni se lo plantearían. Nosotros hemos hecho entrevistas a municipios pequeños para ver si conocían las obligaciones que les imponía el Plan Integral de Residuos. Y cuando llegan, bueno, ¿sabe que tiene obligación de tener un educador ambiental? Sí, hombre, no tengo ni policía, voy a tener educador ambiental. Pero además era en plan de despectivo total, que tendrán ganas de decir, oiga, que está muy bien que quiera tener un policía, pero que un educador ambiental es como ¿de qué me estás contando? O sea, es muchísimo más importante el policía local que el educador ambiental. Pues depende de qué municipios, no, oiga, depende de qué municipios, mire, le va a servir más un educador ambiental, le va a resultar más útil. Entonces, bueno, pero vamos, desde la legislación, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer también, como esta, ¿no? Tú puedes, digamos, obligar a los municipios a hacer esa educación ambiental. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo que la educación ambiental es mucho más que los niños, mucho más que También, los talleres, también. que también mucho más que coger 2 yogures, ponerle una cuerda y hablar de una punta a otra. Que Es también se mucho puede más que hacer. que también se puede hacer, que no pasa nada, que la gente lo Sí, haga, que no sí. está prohibido, ni está No, feo, ni se está pueden mal, hacer. pero que no es solo eso y vamos, es mucho más profundo y vamos, con esto que estás comentando de que incluso a nivel municipal existe esta obligatoriedad en algunos sitios, etcétera, bueno, pues que la gente se vaya dando cuenta de la verdadera relevancia que tiene la educación ambiental como sector y la educación ambiental como profesión y que se siga fomentando y que se siga haciendo pues más y más sólida poco a poco, siguiendo muchos de los consejos que tú has ido diciendo a lo largo de la conversación. Que Y ya aunque para no acabar, se lo crean, sí, es una profesión. Te puedes dedicar a esto, puedes vivir de esto. No es algo que tengas que hacer de paso. Puedes vivir si tienes suerte
y te lo curras, pues es una profesión que puede ser para toda la vida. Pero ya te lo diré cuando me jubile. Vale, pues nada, a quien le interese que le mande el currículum a Gema Sí, por favor. y ya está. No, y ya para acabar te quería pedir que hicieras alguna recomendación acerca de la cuestión que hemos hablado hoy, la educación ambiental. No sé, podría ser un libro, podría ser una serie, podría ser una película, una actividad, lo que te dé la real gana, vamos, total libertad. Incluso propon todas las cosas que quieras. Tienes aquí el Bueno, tiempo que haga falta. ahora es verano y hay un montón de actividades que se pueden hacer. Bueno, yo propongo que se pasen por la web del CNEAM, que hay una carpeta informativa a la que pueden suscribirse y que Esther Bueno se le ocurra muchísimo todos los meses para dar un montón de información sobre recursos de educación ambiental. Luego, quién es quién, que también pues tienes ahí, está la carpeta que te la mandan mensualmente y luego está en la web del CNEAM, está ahí en la web del CNEAM colgado todo lo que sacan todos los meses. Entonces puedes saber quién es quién en la educación ambiental, tienes recursos, tienes cursos, tienes formación tanto del CNEAM como de otras entidades. Entonces, cualquiera que le interese la educación ambiental, creo que es un recurso buenísimo para enterarse de qué es lo que hay por ahí, qué se está cociendo. Vale, pues muchísimas gracias. Yo voy a recomendar el libro de un amigo en común que tenemos, que es Andreu. Voy a recomendar el libro, el segundo, el de ¿Y ahora yo qué hago? Que la verdad es que él dice que no, pero es prácticamente educación ambiental. Cuando tú te lees el libro está enfocado a la acción y Sí, explica las cosas de manera muy simple. Si os queréis leer el primero, que se llama Aún no es tarde, pues bueno, da un marco general de lo que es el cambio climático, etcétera, etcétera, que también está muy guay. Y ya están los dos también en valenciano, o sea que en sí. catalán, quien los quiera, pues que se los lea. Y nada, por último, simplemente que le cuentes a la gente dónde te puede encontrar. Si quieren saber, pues, qué trabajo vas haciendo, en qué actividades participas, etcétera, etcétera. No sé si tienes redes Bueno, o donde quieras que te encuentren. O donde no ah, quieras que te encuentren. bueno, ya me pueden encontrar en Imedes, ahí si necesitan algo de trabajo, en Imedes, en la web de Imedes, ahí pueden contactar. Y luego, debería ser más activa en redes, porque al fin y al cabo coordiné la parte de entorno digital del PAEAS, ¿no? Debería estar más activa. Yo soy intermitente en Twitter, entonces cuando pasa algo, por ejemplo, en las jornadas, pues sí, ahí soy muy activa y publico muchas cosas, y es @gemalroy. Y tengo Instagram, pero vamos, prácticamente lo utilizo de uvas a peras, o sea que básicamente en Twitter, de momento no me da para más. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Seguro que la gente te busca y te encuentra y te pregunta cosas y con suerte te envían el currículum. Sí, Así sí. que nada. Por suerte, la verdad es que, bueno, necesitamos más gente, o sea Sí, sí, que sí, sí. encantada de recibir currículums. Pues muchas gracias, Gema, y que no sea la última vez. Muy bien, muchas gracias a ti. Hasta luego. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en @sendaspodcast en Twitter e Instagram.